Ustedes habrán advertido, por lo que hemos conversado durante este año, esta es nuestra última reunión del 2021, se les habrá hecho evidente que en estas formulaciones de Fuckelman que hemos ido recorriendo en conversaciones, hay una orientación clara respecto a considerar al niño o a la niña más bien como síntoma de la estructura parental. Y en todo caso, tal como está planteado aquí en este primer capítulo, si debiéramos considerar el síntoma de un modo estructural y estructurante, se nos va transmitiendo la idea de cómo nuestra constitución como sujetos está irremediablemente afectada por el lenguaje, incluso de un modo traumático. Entonces, hay una idea del síntoma como algo que nos constituye como sujetos y que en esta función constituyente hay algo del orden del lenguaje que se impone de manera irremediable y que afecta de un modo traumático. Ahora bien, volviendo al niño, la niña y la familia. El doctor Fuckelman también enfatiza que cuando la consulta arriba a ustedes, eso implica que en esa estructura parental algo ya se ha modificado. O al menos aparece una chance de que algo se modifique, ya cuando la familia llega a consulta, incluso antes de tomar la palabra. Y en ese sentido podría decirse que la intervención de ustedes, incluso la sola presencia de ustedes, antes de cualquier intervención, ya empieza a señalizar un estrecho pasillo entre algo que ya no es y algo que aún no es. Con esto quiero significar que si la familia les cuenta a ustedes sobre el neno o la nena, supongamos que se hace pis en la cama, o que no hablan, que no se relaciona con pares, o se hacen visibles cuestiones relativas a la psicomotricidad, ese relato de la familia ya no es el neno o la nena que hace pis en la cama, que no habla, que no se relaciona o tiene problemas motrices, sino es lo que la familia les cuenta sobre eso. Ahí se ubica ya algo que no es. Ya hay una modulación cuando la familia empieza a hablar sobre eso que les preocupa. Ese relato de la familia ya no es el neno o la nena que está con él, digamos, ubicado en ese lugar de preocupación para la familia. Y por otra parte, la convocatoria a ustedes implica que la familia supone que eso que lo lleva hasta la consulta puede leerse de otro modo. Y leer de otro modo se podría decir que es la apelación a algo que aún no es, pero donde uno cifra una cierta promesa de legibilidad. Por eso decía, noten ustedes cómo se hace patente ese pasillo entre lo que ya no es y lo que aún no es, ni bien la familia llega a la consulta. Respecto a esto de lo que ya no es y lo que aún no es, hace poquito leía una frase que me pareció muy interesante de un intelectual francés de principios del siglo XX, un tal Maurice Blanchot, que decía sobre la escritura y el autor, algo que me pareció muy ilustrativo para los problemas que estamos abordando. Este escritor comenta, antes de la obra, el escritor todavía no existe. Después de la obra, ya no subsiste. Lo que equivale a decir que su existencia está puesta en tela de juicio y pretende que uno lo llame autor.
Más bien, dice Blanchot, se debería llamar actor más que autor. Como esos actores de una obra de teatro, como esos personajes efímeros que nacen y mueren todas las noches en la obra. Nuestra consideración sobre el sujeto con el cual estamos tratando, y es lo que nos convoca, y es la idea que nosotros estamos transmitiendo, porque en nuestra labor, en los distintos ámbitos en los cuales nosotros estamos recibiendo estas consultas, nos parece interesante tener una ubicación lógica del sujeto que recibimos. Está claro que hay algo que operar, hay algo que se puede operar y que para que funcione esa operación incluso no hace falta esclarecimiento. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos una lectura respecto de la estructura, ese esclarecimiento a nosotros nos permite operar, no solo operar, sino también tener puntos de referencia respecto de lo que se juega en la estructura en las consultas que recibimos. Creo que alguien decía alguna vez, durante mucho tiempo no hizo falta ser ingeniero para construir un puente en la historia. ¿De acuerdo? La gente los construía sin pasar por la carrera de ingeniería. Pero en lo nuestro, si somos ingenieros, no solamente sabemos construir el puente, sino vamos a tener los elementos, ¿no?, que nos permiten entender por qué el puente está estructurado de tal o cual manera, cuál es la lógica de esa construcción. Por eso que importa que nos aboquemos a la estructura. Y esa es la invitación que yo les he hecho, que es vayamos a hablar sobre la estructura y asimismo hablemos sobre las prácticas clínicas. De hecho, lo hemos estado haciendo, que eso es el caso por caso, donde cada caso es único y singular. Pero no dejemos de tener en cuenta las cuestiones de la estructura. No es una cosa sin la otra. Que hay colegas que trabajan sin tener en cuenta la estructura, por supuesto. Operan, tienen resultados seguramente, pero no nos restemos la oportunidad nosotros de justamente tener un acceso, leer y poder adentrarnos en cómo está estructurado el sujeto que nosotros recibimos. Sea este sujeto ese particular de la infancia o sea ese sujeto la familia, el papá o la mamá. Bien, entonces les decía que nuestra consideración sobre el sujeto no está muy lejos de esta definición de Blanchot, ¿no? De que antes de la obra no existe y después de la obra no subsiste. Porque en rigor se podría decir que el sujeto que aquí nos ocupa, de alguna manera, no aparece más que para desaparecer todo el tiempo. Hombre, mujer, padre, madre, hijo, hija, son significantes, son lugares en el lenguaje. Son personas de carne y hueso que están vivas, por supuesto. Es imprescindible que estén vivas, así como nos pide que nosotros estemos vivos para poder recibir los casos. Pero estos términos, hombre, mujer, padre, madre, hijo, hija, niño, niña, son lugares en el lenguaje. Entonces, por muchos motivos, es menester que tengamos en cuenta esto, porque en lo que atañe a las consultas por la infancia, nos permiten esas primeras entrevistas preliminares tan importantes ir armando un mapa significante. Un mapa significante que luego pondremos en diálogo con lo que resulte del encuentro con el niño y con la niña. Entonces, una vez que nos consultan, se abre el juego de otro modo, ¿no? En tanto se pone en juego justamente una dimensión discursiva en la que, tal como señalaba Fuckelman, en esa estructura parental ya algo se ha modificado o se plantea la chance de que algo se modifique. Y esto en la medida que ustedes se proponen escuchar
lo cual no es poco, y en este momento de la historia es bastante singular esta oferta de alguien que se ofrece a escuchar, y que al escuchar ustedes lean, porque cuando ustedes escuchan, de alguna manera están operando allí con la idea de que la palabra tiene también una dimensión de escritura. Al puntualizar ustedes una palabra, la están tratando como si fuera un escrito a la palabra. Entonces, ustedes escuchan. Al escuchar, leen lo que escuchan. Y tal como se nos sugiere en conversaciones, al leer se abre la posibilidad de inscribir como juego eso que inicialmente pudo haber tomado la imagen del cuerpo del niño o la niña, lo cual generó eventualmente dificultades. Cuando les comentaba sobre las entrevistas preliminares, nuestra expectativa es que la función parental establezca con ustedes, conmigo, una cierta transferencia positiva, se podría decir, para que sea posible la ubicación de un elemento significante, que aunque quizás no lo sepamos en ese momento, ustedes pasan a encarnar para los padres algún elemento significante. Y al pasar a encarnar ese elemento significante, eso permitirá que el niño se dirija a eso también y que ustedes de alguna manera tomen el relevo de lo que se ha planteado ahí como un cierto vacío, un cierto dificultad de los papás para hacerse cargo de lo que está pasando. Ustedes toman un relevo. Permítanme ponerlo en esta imagen, sobre la cual hemos hablado, y es el neno o la nena que piden contame el mismo cuento una y otra vez. Hemos conversado sobre esto. Y decíamos que eso teje el registro de la marca que reclama que algo vuelva siempre al mismo lugar, que algo retorne al mismo lugar. La marca que demanda mismidad. Esa fijeza es ostensible en las consultas que ustedes reciben. Justamente porque algo quedó fijo que llegan a consulta. La familia, algo no deja de retornar, ¿no? Bajo la misma forma insistente, algo que persevera. Entonces, traten de imaginar qué es la marca, una marca vinculada a la problemática inconsciente de la familia, la que le pide a la imagen del cuerpo del niño o la niña que les cuente el mismo cuento. Traten de ponerlo en esos términos. La marca está demandando. ¿A dónde demanda? A la imagen del cuerpo de la niña o la niña. ¿Qué le demanda? Que algo retorne bajo la misma forma, del mismo modo, ¿no? Como los astros que vuelven siempre al mismo lugar. Relativamente, porque sabemos también que se van alejando también los astros. Obviamente, por estar concernida en eso que atañe a la marca, a la familia no le es posible tomar el relevo para nombrar eso como un juego. Les ha pasado a ustedes, me lo han comentado. Llega a consulta a alguien, la familia, porque no pueden nombrar eso que pasa como juego. Y la oferta que ustedes están ahí proponiendo es, vamos a dar una chance de en algún momento nombrar esto como un juego. Aunque no sepamos de qué juego se trata, ni tampoco sepamos de qué la estamos jugando nosotros muchas veces y durante mucho tiempo. Sin embargo, no dejamos de sostener esa apuesta de que eso es un juego y nosotros estamos jugando ahí. No estamos fuera de eso como si fuéramos observadores experimentales. Empezamos a formar parte de lo que está pasando en la escena. Entonces, ahí entran ustedes tomando el relevo para entregarse a lo que la marca demanda. Entonces, ahí ustedes se entregan, se podría decir, bajo distintas formas, se entregan como objetos y pasan a ser, supongamos, el muñeco, la muñeca, la tiza, cualquier objeto. Se entregan.
se entregan ahí. Se entregan a lo que la demanda de la marca está solicitando. Fuckerman, hace poquito, hace 5 días, se cumplieron 11 años del fallecimiento del doctor Fuckerman, el 13 de diciembre. Fuckerman nos indica en conversaciones que si nos entregamos, puede ocurrir que en algún momento hagamos algo sin tener la menor noticia de lo que estamos haciendo, ¿no? Sincerémonos, nos entregamos y puede ocurrir que hagamos algo sin tener idea de lo que estamos haciendo, ni por qué lo hicimos, pero se nos hace evidente que eso generó efectos interesantes en el tratamiento, con lo cual advertimos que hemos pescado, quizás sin querer, incluso casi accidentalmente, algo de la verdad que se estaba jugando allí. El mismo Fuckerman recordaba a un psicoanalista que decía que tenía una paciente que hablaba bailando. No es que bailaba, sino que cuando hablaba parecía que estaba bailando. Y que danzando era como iban sus frases. Y es ahí donde él decía, este psicoanalista, que la podía seguir. Les cuento una anécdota. Yo atendí durante muchos años a una colega. Póngase, desde el año 89, habrán sido 10 años de tratamiento. Luego esta persona se muda. Y en el 2000, ya más decididamente, empieza esta cuestión de los mails, ¿no? De poder. Y esta persona se había mudado lejos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Entonces, escribe un mail. Yo recibo el mail y lo que me pasa es que no entiendo lo que está escribiendo esta paciente. O sea, tenía una forma, una construcción, o sea, gramatical, sintáctica, que yo no, me costaba entender lo que estaba leyendo. Pero fíjense qué interesante lo que pasó. Recordé la voz de la paciente. Cuando recordé la voz de la paciente, recordé la musicalidad. Cuando pude recordar la musicalidad, pude leer la carta perfectamente. Pero recordando, dije, voy a leerla como si la estuviera escuchando. Cuando me puse a leer la carta como si la estuviera escuchando, se me aclaró la carta. Empecé a entender qué era lo que había escrito esta paciente. Bueno, a propósito de bailes y cantos, como decía este psicoanalista cuando escuchaba a su paciente, hemos escuchado a Esmeralda. Y se nos hizo evidente, como le decía, en esa secuencia, el laleo, en ese tránsito que va de lo universal a lo particular. Ese pasaje del laleo universal al laleo de la lengua, al cual es imposible restarle importancia. Para quien en ese momento se está constituyendo la lengua, porque es el momento en el cual comienza a entrar en esa lengua y no en otra. La temática del laleo es muy aludida en Fuckerman en el transcurso de lo que fuera su enseñanza. Y les digo que yo estuve buscando a ver si aparecía en algún otro lugar esa temática tal como la planteaba él y no encontré. Busqué en castellano y busqué en francés, porque yo sé que Fuckerman iba mucho a textos franceses. De hecho, tenía una gran biblioteca con muchísimas obras en francés. Busqué, hasta ahora no encontré. O sea, no, seguramente es algo que en algún momento leyó en alguna obra, pero dentro, digamos, de lo que uno puede leer sobre infancia, yo no he encontrado alusiones tan interesantes respecto al laleo. Si ustedes las encuentran, me avisan, que sería interesante leerlas. Bueno, esta temática del laleo, donde se hace evidente una preocupación del doctor Fuckerman sobre la voz. Y les voy a decir a partir de cuándo en Fuckerman. A partir de 1996, donde él mismo confiesa
haberse sentido notablemente impactado por un libro de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, un libro que se llama El lenguaje y la muerte, que es un libro extraordinario. Bueno, al menos en todo lo que he tenido oportunidad de escuchar en su momento, de primera mano por Fukkelman, y de lo que he leído, en lo que he podido rescatar de sus intervenciones, las referencias a la voz comienzan en Fukkelman a partir del año 96. Les cuento una historia personal. Yo estuve formando parte durante 10 años, entre los años 86 y 96, de un grupo de estudio que coordinaba Fukkelman. Y en ese periodo, del 86 al 96, no eran tan evidentes como después esas alusiones a la voz. Regresé luego a ese grupo de estudio en el año 2004, hasta el momento de la muerte del doctor Fukkelman en el 2010. Y en esos 6 años sí, se hacía más evidente este interés por la temática de la voz. Y de hecho, bueno, nuestras reuniones con el doctor Fukkelman se interrumpieron por su fallecimiento. Ya en el segundo periodo de mi acercamiento a Fukkelman, les decía, lo referido a la voz estaba más presente. Y justamente en consonancia con la temática de la voz, aparecía esta referencia al aleo universal y particular. En este periodo del aleo universal, como el que escuchamos en Esmeralda, a sus 3 meses, el ¿no? Ese es el aleo gutural. Ese aleo es igual acá que en Japón, que en Alemania, que en cualquier otro lugar del mundo. Ese aleo contiene todas las posibilidades para que después se genere ese corte en la lengua vernácula. De hecho, fíjense justamente que ese forma parte de fonemas de otras lenguas, no de nuestro castellano, de nuestra lengua española. No tenemos fonemas guturales nosotros. Sí el alemán, el francés, esas lenguas nórdicas, ¿no? Hacia los 6 meses, este laleo se particulariza, se hace el laleo de una lengua en particular. Y noten ustedes qué interesante, porque hay una contemporaneidad entre la pérdida del aleo universal y esa posibilidad de aprehensión de un campo de representación, que es lo que está presente en la relación con el espejo. Esa relación en el espejo que a nosotros nos permite decir, soy yo, pero no soy yo. O sea, soy yo el que está en la imagen, pero el que está fuera de la imagen soy yo. Yo no soy la imagen. O sea, soy yo y no soy yo. Bueno, eso justamente hay una coincidencia entre esta experiencia de la imagen y este corte del laleo en una lengua en particular. Respecto al espejo, cuando nosotros decimos que el espejo ofrece una imagen, decimos que este espejo está ubicado en el campo del otro con mayúscula. Este espejo, además, está ubicado en un campo invocante, una invocación que porta una significación. Y acá hay algo muy interesante en considerar. Y es esto. Si en el campo de las matemáticas podemos plantear algo en el orden de la presencia y la ausencia, de hecho está planteado, en un sistema binario que es del tipo 0, 1, más o menos, de hecho fíjense, nosotros nos estamos comunicando en este momento por este medio digital. Los ladrillos con los cuales está construido este medio con el cual nos estamos comunicando, ¿cuáles son? 0 y 1. Es más o menos. Esos son los ladrillos elementales que nos permiten estar comunicándonos ahora por la pantalla. Y ustedes escuchar la voz y yo escucharlos a ustedes y verlos. Es en las matemáticas, eso. Pero en el orden de la representación, donde ya se pone en juego el espejo, esto se potencia.
ya no solo se trata de presencia y ausencia como en las matemáticas, sino que además se trata de la ausencia de la presencia y de la presencia de la ausencia. Hay una potenciación que se produce ahí en el campo de la representación. Eso es lo que nos ofrece el campo de la representación. Una potenciación de la ausencia y de la presencia. Ya para nosotros no es que algo simplemente no está, sino que la ausencia se hace presente. De hecho, les cuento, yo estoy atendiendo a una señora que es colega nuestra y tiene casi 80 años. Yo la conozco hace mucho, hace 25 años que la conozco. Y ha venido a consulta por periodos. Y ahora llegó este año porque falleció el marido. Luego de una larga convalecencia donde esta señora tuvo que asistir a su marido, imagínense en una situación pandémica, una persona que tenía diabetes y quedó postrado, bueno, situación bastante dramática. Era una señora mayor que tuvo que hacer mucho esfuerzo para asistir a su esposo. Perdió a su esposo, falleció, y ahora está en duelo. Y está viniendo a consulta en duelo. ¿Qué es lo que yo escucho ahí? Bueno, muchas cosas interesantes respecto a ese duelo. Aún escucho un trabajo, algo que está trabajando. Y lo que se hace evidente, que si bien esta persona perdió a un ser querido, a su marido, el vínculo continúa. Esto es lo llamativo. Les cuento algo que comenta esta señora. Va al cementerio un mes después del fallecimiento del esposo, aquí en el cementerio de Buenos Aires, de la capital, que es Chacarita. Entra a uno de esos pasillos desangelados del cementerio donde están los nichos, va con su hijo a dejar unas flores. Me comenta esto en nuestro encuentro y me dice, mire, dejé las flores en el nicho y ¿sabe lo que pensé? El marido se llamaba Omar. Pensé, qué frío que tendrá Omar ahí adentro. Qué frío que tendrá ahí. Era una mañana de invierno, ¿no? La cual, qué frío que tendrá Omar ahí adentro. O sea, fíjense si ahí nos hace evidente que para nuestra existencia no es tan sencillo ubicar la presencia y la ausencia. Es complejo, ¿no? En ese sentido, decía que la ausencia se nos hace presente. Y asimismo, como la presencia a veces se hace ausencia. Puede ser un reclamo amoroso también. Estás, pero parece que no estuvieras. El universo femenino a veces, muchas veces, dirige ¿no? esta demanda hacia el universo masculino que tiende a estar presente como si no estuviera, ¿no? Esto es más propio de nuestra cultura de los tipos. O como a veces también desde la feminidad se reclama, habla, abrí la boca, decía algo, y cuando hables, decía algo. No empieza a enumerar cosas, a decir 1, 2, 3, 4, no, habla. Bueno, entonces ya no tenemos más y menos, tenemos un más y menos potenciado. Esta potenciación es la que implica la representación, y en este campo de la representación es donde se ubica la imagen especular que permite que el cuerpo se muestre una mirada. Pero no solo que el cuerpo se muestre una mirada, sino que el ritmo se muestre, la melodía se muestre corporizada. Nos llevaría muy lejos avanzar en ese sentido, sobre ese cuerpo que se hace imagen, pero una imagen que se hace ritmo y un ritmo que se hace imagen. Seguramente para ustedes es evidente en su práctica clínica esto, ¿no? Les decía, nos llevaría muy lejos avanzar en este sentido, pero espero hacerlo con ustedes el año que viene, quizás de manera presencial, si las circunstancias lo permiten, en Mendoza, ¿no? Ya hemos estado hablando con algunas colegas, acá con Jimena sobre todo, con Daniela, bueno, para complejizar esta problemática de esa imagen que se vuelve ritmo y ese ritmo que se imaginariza.
Pero por ahora, permítanme decirlo así, quizás de un modo un poquito enigmático, en tanto la voz no es toda, la voz está agujereada, allí donde no es toda, en ese agujero se ubica una mirada. Por lo tanto, la voz se visibiliza. En tanto la mirada no es toda, está agujereada, allí donde no es toda, en ese agujero se ubica una voz. Entonces, la imagen se vuelve invocante. Entonces, es desde ahí que Fuckerman, de algún modo, está señalando entre líneas que hay un ritmo que se hace imagen y una imagen que se hace ritmo. Hay una precisión muy interesante que hace Fuckerman en algún momento de su enseñanza respecto a los sordos y a los ciegos congénitos, a los sordos y a los ciegos congénitos, porque nos recuerda que hay una voz que opera en los sordos. Hay una voz que está operando, incluso en los congénitos, porque ese ritmo, esa cadencia o melodía se va transmitiendo en el modo que es acariciada una criatura, o sea que la voz opera ahí. Aunque sea una voz en la cual está extraída lo sonoro, está operando la voz en esa caricia, en ese ritmo que se transmite por el contacto con el cuerpo. Y es a propósito de lo que ha sido transmitido que el sordo congénito mantiene una relación con una voz. Es más, mantiene una relación con una voz perdida, como todos nosotros. Porque nosotros cuando hablamos, estamos hablando y en ese mismo acto estamos buscando esa voz que tenemos perdida. ¿No? Justamente, todo acto de hablar implica que vamos a la búsqueda de esa voz perdida, que no encontramos, que estamos buscando y buscando. Y eso nos permite seguir hablando. Entonces, el sordo congénito mantiene también una relación con una voz perdida. Lo que comenta Fuckerman, que en el caso del sordo congénito, puede ocurrir que una alucinación pueda positivar lo perdido de tal modo que el sordo congénito pueda luego expresar, a su modo, pueda expresar que escuchó una voz que decía, mátalo, o mátalo, ¿no? en la tonada colombiana. Mátalo o mátalo. Y con relación a ese campo de significación en el que se ubica la imagen del cuerpo, una imagen que proviene de la visibilidad, una visibilidad que es posible en tanto la luz es aportada por la voz, que se transmite en el lenguaje, en la melodía y el ritmo del lenguaje, y que permite que en algún lugar se ubique una mirada, en ese mismo sentido, en los ciegos de nacimiento. En los ciegos de nacimiento hay ciertas afecciones donde algunos nervios que conforman la retina sufren alteraciones y sucede que ese ojo se va transformando en una especie de pasa de uva seca. Y de hecho, si ustedes se encuentran con algún ciego de nacimiento y se animan a levantar el párpado de la persona, lo que van a encontrar en el lugar del ojo es algo que evoca como una pasa de uva. Una imagen, por supuesto, que no es muy alentadora. Pero por alguna razón, si estas criaturas son reprendidas o se presenta alguna situación que implique vergüenza, bajan la mirada. Bajan la mirada. Por supuesto, no es que bajan la mirada, sino que inclinan lo que sería la mirada para otro lado. Con esto, ¿qué quiero significar? Que los ciegos de nacimiento no dejan de conformar una imagen especular también. En tanto para ellos como para cualquiera, la melodía y el ritmo del lenguaje ubicó algo del orden de la luz que los ciegos de nacimiento reciben como cualquiera de nosotros, en tanto están justamente determinados por el lenguaje. Por otra parte, digamos que nosotros somos también sordos y ciegos de nacimiento, en algún sentido. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar en esta primera parte. No tenemos
me parece agendada una viñeta clínica, con lo cual, si les parece, hacemos ya ahora un intervalo de 5 o 10 minutos para después entregarnos a la conversación que surja. ¿Les parece bien? Bueno, yo detengo la Perfecto. grabación por si tenemos alguna ocurrencia clínica. En la segunda parte la saludamos a Gladys, que no va a poder estar en el segundo segmento. Muchas gracias, Gladys, por tu presencia y participación. Los Gracias. mejores deseos para Hola, este. Un felicidades. gusto. Gracias, gracias a todos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, todo para ustedes. Igual para vos. Felicidades, Gladys, nos vemos. Gracias, Muchas adiós. gracias. Gracias, Gladys, un beso. Un beso también. Gracias.